Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión académica para el día de hoy. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Henry Porras, psiquiatra de la institución, especialista en psicogeriatría, quien nos va a presentar un tema muy interesante de conjunción de las dos especialidades y que realmente no lo hemos explorado con anterioridad. Entonces es un campo relativamente nuevo y que yo creo que nos va a interesar, particularmente algunas áreas como por ejemplo neurooftalmología, pero sin duda a todos. Entonces, doctor Henry, de verdad que muchas gracias y por favor, aquí están en el auditorio, están los residentes y conectados virtualmente estamos varios de los instructores de diferentes áreas del departamento de oftalmología. Entonces, muchas gracias y adelante, por favor. No, primero que todo, muchas gracias a usted, doctor Tello, por la invitación, por el espacio, por poder estar aquí con ustedes para ampliar el conocimiento. Bueno, yo creo que ustedes se preguntarán de pronto por qué un psiquiatra está aquí hoy dando una pequeña charla a ustedes sobre este tema. Y la verdad, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer una presentación ante oftalmólogos. Este es un tema, el tema de los deterioros cognitivos, pues es un tema que ha estado muy en boga en los últimos años, principalmente por el aumento de los casos que se han venido presentando con el tiempo y lo que se espera que vaya a llegar. Eh, en el año, perdón que ahora no me pasa acá. Hay que hacerle como clic a veces en la diapositiva otra vez y ahí comienza a pasar. Ya, ahora sí ya. Bien, en el año 2016 se realizó una encuesta en personas mayores de 50 años en las cuales se indagaba acerca de cuál era la patología que más temor tenían llegar a padecer. Y aquella que más tenían temor llegar a padecer era principalmente enfermedad de Alzheimer en el 39% de ellos, seguido por el cáncer. Son las dos enfermedades que más tienen temor las personas de llegar a padecer en realidad. Ahora, yo sé que como este es un tema que para ustedes de pronto es poco común, me parece importante que sentemos unas pequeñas bases definitorias para que sepamos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de qué son, principalmente de qué son las demencias. Las demencias, pues, es un grupo de enfermedades, es un término que nosotros utilizamos donde abarca un grupo de patologías caracterizadas principalmente por la pérdida de las capacidades cognitivas. Se pierde no solamente memoria, se puede llegar a perder otro tipo de capacidades como lenguaje, atención, capacidad ejecutiva, capacidad espacial. Y sí, la más frecuente de ellas, pues, es la enfermedad de Alzheimer. Y pues nosotros nos están invitando en los últimos años a hacer un proceso transitorio para tratar de hacer el cambio de término. Sabemos que habitualmente utilizamos el término demencia, pero nos invitan a que utilicemos el término de deterioros neurocognitivos, buscando evitar utilizar el término por lo despectivo que ha llegado a poder hacer, por la estigmatización que hay detrás del término. Entonces se van a dar cuenta que en el transcurso de la charla puedo utilizar por momentos el término demencia o el término deterioros neurocognitivos. Como mencionaba, sí, la más frecuente de ellas es la enfermedad de Alzheimer. De pronto reconocerán un expresidente colombiano que incluso hay relatos de cómo durante su último año de gobierno ya la enfermedad era muy evidente. También tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que es la segunda en prevalencia. Recordarán de pronto al actor Robbie Williams, quien la padeció y se hizo famosa a raíz del fallecimiento de él por suicidio. Tenemos también la demencia vascular, la demencia frontotemporal, que últimamente ha estado muy de moda porque la padece, se ha revelado que la padece Bruce Willis. Y tenemos otro grupo de deterioros neurocognitivos. Está también la demencia por Parkinson, recordarán a Clausus Klein. Y tenemos otro grupo de deterioros también con las demencias, que son las demencias mixtas. Entonces, esto es para que sepamos de qué vamos a hablar. Las demencias pues, son enfermedades que lentamente se ha producido un crecimiento en su prevalencia debido a principalmente el aumento en la expectativa de vida y debido principalmente a, al envejecimiento poblacional, ¿no? Al aumento en el número de adultos mayores que lentamente vamos a tener en el mundo. Se considera que actualmente hay alrededor de 60 millones de personas que padecen la enfermedad, pero se espera que para el año 2050 sean aproximadamente 140 millones de personas. Los deterioros neurocognitivos en su mayoría tienen un curso que es lentamente progresivo. La aparición de los síntomas se da
no de un día para otro, sino lentamente, y que se escapa del envejecimiento normal. Hay otros deterioros neurocognitivos que tienen un inicio, un avance que es escalonado, que son principalmente las secundarias a lesiones vasculares, y hay un de inicio rápido, donde se pierden no solamente capacidades cognitivas, como mencionaba, lo que es la atención, el lenguaje, la memoria, la orientación, sino que también se van empezando a presentar alteraciones comportamentales. Es muy frecuente entonces que pueda aparecer depresiones, ansiedades, incluso psicosis, alteraciones del sueño u otro tipo de alteraciones del comportamiento. La enfermedad de Alzheimer pues tiene una fase preclínica pasando posteriormente por una fase conocida como DCL o deterioro cognitivo leve, también la pueden encontrar como deterioro neurocognitivo menor, pero la enfermedad lentamente avanza hasta establecer la demencia. Ahora, la demencia pues es una enfermedad que el principal factor de riesgo es la edad. En la medida que nosotros envejecemos, aumenta la posibilidad de que la padezcamos, afectando principalmente a mujeres en comparación con hombres, donde hay una diferencia marcada en relación a la enfermedad de Alzheimer, pero no tanto en la demencia de tipo vascular. Y en cuanto a su incidencia, pues su incidencia tiene su pico máximo más o menos alrededor de los 85 años aproximadamente, para ir bajando lentamente, pero produciendo una afectación mayor en mujeres que en hombres. En Estados Unidos, a una edad promedio de 80 años, 2 de cada 3 casos diagnosticados de demencia son mujeres. Algo así se vería más o menos entonces, sería más o menos de cada 100 después de los 80, serían 65 mujeres y 35 hombres. Ahora, ¿qué tratamientos tenemos disponibles? Tenemos disponibles los inhibidores de colinesterasa y la memantina, que han tenido resultados con efectos leves, lo cual pues suele ser decepcionante en algunas oportunidades porque sabemos que no detienen el avance de la enfermedad, sino que disminuyen un tanto la evolución de la enfermedad. Y tal vez han escuchado, en los últimos años han salido los nuevos biológicos, el aducanumab y el lecanemab, los cuales fueron aprobados de una manera algo polémica, el aducanumab por de pronto demostrar falta de eficacia, y el lecanemab por encontrar que de pronto podría haber más riesgos que beneficios en su uso. Este panorama de tratamiento farmacológico a ser tan decepcionante, pues, ha llevado a ciertos grupos de investigadores en que se enfoquen más en la prevención, en evitar que la enfermedad aparezca, hacer una prevención primaria, secundaria o incluso terciaria. En la prevención lo que yo pretendo no es que no aparezca la enfermedad. Lo que posiblemente yo puedo hacer es postergar el inicio de la enfermedad. Se calcula que podemos postergar el inicio en aproximadamente 4 o 5 años aproximadamente, si se aplican ciertas medidas preventivas. Si logramos retrasar un año el inicio de la enfermedad, hará que para el 2050 el número de casos en mayores de 70 años se reduzcan aproximadamente un 15%. Y si yo retraso la enfermedad 5 años, hará que se reduzca aproximadamente un 41%. En realidad, estas cifras que ustedes ven acá, pues va a ser muy difícil que las pueda llegar a dar algún medicamento. Y preventivamente, pues hay diferentes estudios, uno de los más famosos es este de Lancet, que lo actualizan cada cierto periodo de tiempo, en el que se identifican los factores de riesgo que influyen en la aparición de la enfermedad, e incluso empezando desde la edad temprana. Ya sabemos cómo el bajo nivel educativo es un factor de riesgo importante, pero hay diferentes factores de riesgo, resaltando aquí la pérdida auditiva. Sabemos cómo la pérdida auditiva aumenta en un 90% aproximadamente el riesgo de padecer deterioro cognitivo, pasando por el trauma craneoencefálico, la hipertensión, el consumo exagerado de alcohol, la obesidad, el fumar, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la diabetes y la polución del aire. Son factores de riesgo ya claramente identificados y que potencialmente son modificables. Ahora, si nosotros logramos llegar a controlar esos factores de riesgo, se calcula que aproximadamente evitaríamos 41 de 100 casos posibles de deterioro neurocognitivo, de demencias. En relación al daño visual y el riesgo de demencia, pues ya hay 2 revisiones sistemáticas que han tratado de evaluar esta asociación. Esta es una de ellas, publicada en el año 2022, donde reúne 4 estudios observacionales y que encuentran cómo padecer algún tipo de daño visual aumenta un 44% el riesgo de padecer demencia. Pues estos estudios obviamente tienen algunos
algunos sesgos, la mayoría de ellos el daño visual, dos de ellos estaba haciendo el diagnóstico del daño visual por autorreporte, lo cual pues da para pensar que puedan haber errores. Y en algunos se evaluaba visión lejana, en otros se evaluaba visión cercana. Sí, había como falta de consistencia en la forma de evaluación del resultado. Pero posteriormente, ya en septiembre de este año, en el 2023, aparece esta otra revisión sistemática donde se evalúan 4 patologías y evaluando su relación con el riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer o demencia vascular. Donde existe más consistencia, pues es en el riesgo de cualquier tipo de demencia o de enfermedad de Alzheimer. Y si revisamos, la que de pronto tiene resultados más certeros es el riesgo, catarata como factor de riesgo para la presencia de cualquier tipo de demencia, o demencia de enfermedad de Alzheimer o demencia de tipo vascular. Entonces, claro, sería posible tal vez que si se hace una corrección de la catarata, esto juegue un papel protector para el riesgo de demencia. Ante esto, pues se han publicado algunos estudios observacionales. El primero de ellos es este, que fue publicado en el año 2015. Es un estudio observacional retrospectivo con seguimiento a 10 años de pacientes adultos ya mayores, eran pacientes con un promedio de edad de 70 años, y en este era un estudio con 113.000 pacientes, y en el cual se encontraba como ya durante los primeros 5 años posteriores a la realización de la corrección de la catarata, se producía una disminución de 27% en el riesgo de llegar a padecer demencia, y este factor protector se podía llegar a mantener incluso hasta 10 años posterior a la cirugía. Claro, el factor, la disminución del riesgo era menor, pero aún así se mantenía. En este mismo estudio se encontraba como la incidencia, ¿no?, del caso de demencias disminuía significativamente en aquellos pacientes que habían sido sometidos a catarata. Se presentaron aproximadamente 6.32 casos menos de demencia por cada 103 personas durante el primer año posterior a la cirugía en comparación con los no operados, mientras aquí la incidencia en el primer año era 21.09, la incidencia era de 27.41. Y lo curioso, lo también llamativo de este estudio era que si la cirugía de la corrección de la catarata se realizaba durante el primer año del diagnóstico en comparación con el segundo, donde después del segundo año se presentaban 5.3 casos menos de demencia por cada 103 personas años. Doctor Entonces, Henry, no, no, podría... no puede ser este factor, una de las cosas que usted dice, en que la parte que no ve, el paciente que no ve se encierra y apenas se apera, vuelve a ver, se conecta con la realidad de la vida, y eso hace que impacte sobre el deterioro cognitivo. Sí, doctor Virgilio, dentro de las posibles causas, la plausibilidad detrás de esto puede ser una de ellas, y voy a mencionar un poquitico alrededor de ello. Claro que sí. Se cree que, claro, la persona puede llegar a empezar a ganar nuevamente socialización, puede de pronto nuevamente empezar a generar actividad física, y esto pues ya sabemos también que son factores de riesgo que los podríamos estar corrigiendo. Podría ser una de la plausibilidad detrás de eso podría ser en parte de ella, sí señor. Ahora, posteriormente, en el año 2018, aparece este otro estudio observacional, que es una corte prospectiva 5 años realizada en Japón, con pacientes también adultos mayores, ya pacientes de 76 años, en el cual los pacientes se encontró que también podía disminuir el riesgo de deterioro neurocognitivo leve. Recuerden que esta era la fase previa al diagnóstico de demencia. Se encontraba como si disminuía el riesgo en un 21%, pero este estudio observacional no encontró que fuese un factor protector o que disminuyera el riesgo de demencia. ¿Qué es MSI? Esto es la fase de deterioro neurocognitivo, esto es Middle Cognitive Impairment. Entonces esta es la fase que yo mencionaba, que aparece, que está descrita como una fase previa al establecimiento ya de la demencia como tal. En el deterioro neurocognitivo leve, los pacientes tienen una pérdida y una disminución de sus capacidades cognitivas,
pero a pesar de la pérdida, los pacientes siguen siendo independientes. Ya cuando la enfermedad sigue avanzando, cuando se establece ya la demencia como tal, el nivel de pérdida, el nivel de fallo cognitivo de los pacientes les impide valerse por sí mismos para capacidades instrumentales. Ya los pacientes salir solo no pueden, manejar dinero se equivocarían, uso de medicamentos, uso de tecnología, ya los pacientes se vuelven dependientes y es cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de demencia. Entonces, el deterioro neurocognitivo leve al cual hacemos mención acá es la fase previa, ¿sí? Que en este estudio demostraba que se podía disminuir el riesgo de padecerla, pero no mostraba que se pudiera disminuir el riesgo de demencia. Ahora, posteriormente aparece otro estudio ya en el 2022, que es una cohorte prospectiva con un seguimiento aproximadamente de 7.8 años, con un promedio de edad de 74 años. Y la extracción de la catarata se asoció con un menor riesgo de demencia, disminuyó el riesgo de demencia en aproximadamente un 29%. En este estudio también se hizo una evaluación de pacientes con glaucoma y donde se evaluó también el riesgo posterior a la cirugía, pero con este no se encontró que la cirugía disminuyera el riesgo de demencia. Ahora, lo otro que curiosamente también encontró este estudio y que es consistente con uno de los estudios que previamente mostré, es que las pacientes que eran sometidos al procedimiento quirúrgico en los primeros 5 años del diagnóstico de la catarata, disminuía el riesgo de demencia más en comparación con aquellos que el diagnóstico la cirugía fue realizada hasta 5 años posterior al diagnóstico. Esto es consistente tanto para el desarrollo de la demencia como para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Queriéndonos decir entonces, ya si miramos los dos estudios, pues que para que ejerza este factor protector, para que disminuya el riesgo de demencia, pues lo ideal sería operar el paciente como lo antes posible de la corrección de la catarata. Esto es de otro estudio, ya este es otro estudio observacional realizado en Inglaterra, en el cual también se hacía la corrección de la catarata y se hacía un seguimiento a los pacientes. Lo importante, lo que muestra este estudio es ver cómo cualquier daño visual, el no tener ningún daño visual, disminuye el riesgo de tener deterioros neurocognitivos en comparación con aquellas personas que no habían sido corregidos de la cirugía de catarata. En esta curva de supervivencia podemos ver cómo también las personas que sí habían sido sometidos a la corrección de la catarata, el riesgo de desarrollar demencia, cualquier tipo de demencia, pues era menor en comparación con los que no, tanto como cualquier tipo de demencia como para la enfermedad de Alzheimer. Sí no mostró que fuese una disminución del riesgo, que hubiese una disminución del riesgo cuando veíamos pacientes con demencia de tipo vascular. Y consistentemente con lo anterior, también en este estudio se veía cómo los pacientes que eran sometidos a la cirugía en los primeros 10 años hay una tendencia a que hubiese menos riesgo de padecer demencia en comparación con aquellos que la cirugía era realizada ya más allá en el tiempo. Esto, pues, eso se encuentra un resultado similar tanto para cualquier tipo de demencia como por enfermedad de Alzheimer, pero no tanto como para enfermedad de demencia de tipo vascular. Ahora, varios de esos estudios pues, han sido recopilados, metaanalizados en esta revisión sistemática que fue publicada en noviembre del año pasado, donde ya cuando miramos todos los estudios en conjunto, se ve cómo el riesgo de demencia se puede disminuir en un 23%, y el riesgo de enfermedad de Alzheimer se puede disminuir hasta en un 40% cuando se hace la corrección de la catarata en comparación con los que no. Y de resaltar, ¿no?, que pues, estos estudios son realizados principalmente ya en personas adultas mayores. Y también existe otra, bueno, aquí están recopilados los 4 estudios, pues algunos de ellos obviamente con algunos sesgos, pero en general son estudios observacionales de buena calidad. Sí, de pronto de resaltar que algunos estudios no tenían en cuenta varias variables confusoras, otros que no tenían una evaluación visual objetiva posterior al procedimiento, no se evaluaba de pronto la calidad de la visión, cómo había quedado el paciente.
No sé, algunos de ellos no evaluaban si era un ojo, si eran dos ojos los que habían sido operados. Y posteriormente, ahorita en abril de 2023, sale otra revisión sistemática que reúne 3 de los estudios que les he mencionado. Este es el mismo estudio, sino que tiene las 3 cohortes, la de cualquier tipo de demencia, la de Alzheimer o la demencia vascular, pero el resultado también es consistente. En ellos también encuentran cómo se puede disminuir el riesgo de demencia cuando se hace la corrección de la catarata. Pero obviamente hay vacíos en información. Como les decía, no se ha evaluado si el factor protector está en relación con la severidad o no de la catarata, la lateralidad, como les decía, el número de cataratas, si era unilateral o si era bilateral, la calidad visual postquirúrgica, el tipo de lente o el tipo de cirugía aplicada. Esos son datos que todavía pues, sería bueno llegar a poderlos obtener, pero no hay. Ahora, ¿y esto por qué ocurre? Como mencionaba el doctor Virgilio, ¿no? ¿Será que es por la pérdida sensorial que los pacientes eh, pueden recuperarla tal posiblemente? Y esto va de la mano pues, con los estudios que hay sobre el riesgo de hipoacusia y demencia. Nosotros ya sabemos cómo tener una pérdida auditiva se asocia con un 59% más de riesgo de padecer demencia. Y esto es una revisión sistemática y una metaanalización de los datos de varios estudios donde se hace ya corrección con implante coclear. Hay 2 estudios con corrección con implante coclear y otros son con audífono, donde se ve cómo la corrección disminuye el riesgo de padecer demencia. Y sabemos que por cada 10 decibeles más de pérdida auditiva, el riesgo de padecer demencia se aumenta. Entonces, estos son factores de riesgo pues, que son potencialmente prevenibles, modificables. Ahora, también sería bueno preguntarse si existe una interacción directa entre la pérdida sensorial y los procesos de enfermedades neurodegenerativas, porque si perdemos audición, si perdemos vista y lo otro, si perdemos olfato, al fin y al cabo ya hay estudios con pérdida de olfato y su relación también con deterioro neurocognitivo. Ya sabemos, ¿no?, cómo con el tiempo, en la medida que nosotros envejecemos, se aumenta la tasa de pérdida visual, principalmente pérdida auditiva, ¿no? En la medida que nosotros envejecemos, la pérdida auditiva la prevalencia de la pérdida auditiva aumentando. También la tendencia es el aumento en la pérdida visual, pero perder ambos, tanto la visión como el oído, también aumenta en la medida que nosotros envejecemos, es decir, empezamos a padecer como una deprivación sensorial. Y en algunos estudios donde se evalúa no solo la pérdida auditiva, sino concomitantemente la pérdida visual y la auditiva al mismo tiempo, se puede ver cómo la tendencia es que hay mayor riesgo. Aquí pueden ver cómo se aumenta un 40% con solo la pérdida visual, un 9% con la pérdida auditiva, pero se aumenta un 50% cuando están las dos, tanto la pérdida visual como la pérdida auditiva. Estudios donde se hayan evaluado los dos, existen solamente 3, pero son consistentes con estos hallazgos. Entonces, como decía el doctor Vigilio, nosotros ya sabemos que el aislamiento social aumenta el riesgo, ¿sí? Cuando uno se desvincula de la sociedad, se ve que se aumenta 2.24 veces el riesgo. Las personas viudas, las personas divorciadas, las personas que viven solas, tienen viudas y que vivan solas aumentan más el riesgo, pues se cree porque hay pérdida de la socialización, cosa que no pasa con los divorciados, curiosamente, ¿sí? Pero también sabemos cómo las personas que tienen un alto compromiso social, con actividades constantes, tienen un 19% menos de riesgo de padecer demencia en comparación con aquellas que tienen bajo compromiso social. Y el riesgo de demencia es un 42% mayor en personas solteras y 20% en las viudas. Ahora, también sabemos que la deprivación sensorial pues, puede llevar a pérdida de actividad física, por el riesgo obviamente de caída, el desplazamiento. Nosotros ya sabemos cómo la actividad física es un factor que disminuye el riesgo tanto de demencia tipo Alzheimer como de demencia tipo vascular. Entonces la recomendación, claro, es hacer ejercicio vigoroso, sudar 3 veces por semana o un promedio de 2.5 horas semanales. Ahora, una vez cuando tuvimos una reunión con el doctor Tello nos preguntábamos, bueno, ¿y qué tal si pudiésemos coger pacientes y no hacer un estudio observacional, sino hacer un ensayo clínico, ya intervenir y revisar si las personas que les corregimos la catarata, eso pudiese ser un factor protector? Pero hablábamos mucho de la cuestión ética, ¿no? Porque ya sabemos cómo si la corrección de la catarata mejora tanto la calidad de la vida de la persona,
pues no realizarla pues sería de pronto antiético, pero curiosamente sí hay un estudio publicado en el año 2018 con muchos errores metodológicos, pero pues que nos da algunas luces, donde tomaron 26 pacientes para someter a la cirugía de la catarata y 26 pacientes que mantuvieron observación. La verdad, el periodo de observación fue corto, fue por un periodo de 6 meses, donde a los pacientes se les midió funcionamiento cognitivo y se hizo una evaluación por imágenes cerebrales funcionales. Y los pacientes de toda la primera semana, a los 3 meses y a los 6 meses. Esto se hizo con el grupo de la catarata, con el grupo de control no se hizo este tipo de seguimiento. Desafortunadamente, el estudio no permite ver las características demográficas de cada uno de los grupos. Ellos midieron inicialmente cómo se encontraba la función cognitiva con el Mini-Mental. Los controles pues tenían un Mini-Mental prácticamente perfecto. En cambio, las personas con catarata pues tenían un promedio de Mini-Mental de 27. Esto pues hace que los grupos no sean comparables, pero aún así con este grupo fue que hicieron el seguimiento y encontraron cómo los pacientes a los 6 meses posteriores al procedimiento de la catarata, al parecer pasaban de tener un puntaje promedio de Mini-Mental de 27 a 29, es decir, como que corrigiera el deterioro cognitivo que la persona tenía, pero pues esto tiene varios sesgos, ¿no? Como digo, los grupos no eran comparables. Segundo, la evaluación del Mini-Mental se hace de manera muy seguida, lo cual puede prestarse a un sesgo de memoria. Los pacientes se pueden aprender la prueba y eso podría explicar por qué los pacientes mejoraron. Ahora, ellos también hicieron unas evaluaciones con un método FALT, que es un método usado para medir las fluctuaciones espontáneas en las imágenes dependientes del nivel de oxígeno en sangre. Entonces, las personas que tenían catarata se veía que tenían una menor fluctuabilidad en los niveles de oxígeno, y en cambio los controles tenían una mayor fluctuabilidad y los de catarata menor fluctuabilidad. Y también ellos trataban de medir la densidad de la materia gris y se veía como la presencia de los pacientes que tenían catarata tenían en el giro cingulado una menor concentración de materia gris. Pero ellos a los 3 y 6 meses posteriores a la corrección de la catarata, según nos reportan ellos, ya la fluctuabilidad del nivel de oxígeno en sangre pues se comparaba prácticamente con los controles, ya mejoraban de manera importante esta comunicación cerebral que tenían en las áreas encargadas principalmente de función cognitiva y área visual, y también mostraban cómo ya después de 6 meses la densidad de materia gris parece ser que se recuperaba casi como un paciente, como un control. Entonces, sí, ya sabemos entonces que parece ser, se puede producir una mejoría en las capacidades cognitivas por la mejoría en el sensorio del paciente. Pero otro posible mecanismo es el efecto promotor de la luz, ¿no? También se ha descrito como la promoción de la luz azul, principalmente sobre las células ganglionares de la retina, se ha demostrado que se correlaciona con enfermedades cognitivas, especialmente con enfermedad de Alzheimer. Pero uno se preguntaría si podría facilitar potencialmente la estimulación de las células ganglionares de la retina y la restauración de la retina. Al fin y al cabo, ya hay algunos estudios que han salido como se podría tener en cuenta la medición del grosor de la retina como un biomarcador para el diagnóstico de demencia. Entonces, con todo esto que hemos hablado, donde he mencionado cómo existen varios factores protectores que ya están claramente documentados, que mencionaban la falta de educación, la hipertensión, todo esto la depresión, son potencialmente modificables. Uno se pudiese preguntar si entonces aquí podemos agregar también la corrección temprana de la catarata como un factor preventivo para la presencia de deterioro neurocognitivo. Bien, pues esa era la información que tenía para ustedes. Estoy abierto de pronto a preguntas, a discusiones alrededor del tema. Como les decía, yo creo que todavía hay muchos vacíos de información respecto a este tema. Yo lo mencionaba con el doctor Tello y decíamos, bueno, qué chévere que uno pudiese de verdad, aprovechando el potencial del Departamento de Oftalmología en la Fundación, chévere que pudiésemos llegar de pronto
a hacer algunos tipos de estudios donde miráramos esta relación o tratar de llenar estos vacíos en la información que hay. Doctor Henry, una preguntita y muchas gracias por su interesante charla. Se dice que las cirugías generales repetitivas, sobre todo con la edad y obviamente con una mala saturación de oxígeno, puede llevar a acelerar los procesos de demencia neurocognitiva, que es lo que van a decir demencia ahora que vamos a cambiar el término. ¿Eso es cierto? Doctor, lo que se ha podido encontrar es principalmente la presencia de deliriums a repetición, cuadros confusionales a repetición que están muy en relación con, con el riesgo de padecer delirium en el postquirúrgico. Sí había algunos estudios, yo en alguna vez vi algunos estudios de la anestesia y del tipo de anestesia utilizado al momento de la cirugía, pero recuerdo que alguna vez lo discutí con los anestesiólogos y me decían que esos tipos de anestésicos ya no eran utilizados. Y cuando se sabe que hay pacientes que tienen alto riesgo de delirium postquirúrgico, que eso pues, sí es un factor claramente identificado, trataban de tener de prevenir algunos riesgos con el tipo de anestesia, la duración de la anestesia, que si era local, que si era generalizada, pero pues creería yo que ahorita, por el conocimiento que yo tengo, el solo procedimiento quirúrgico pues no sería riesgo, yo creo que sería el delirium posterior al evento quirúrgico. Henry, una pregunta, ¿cómo estás? Rubén Berrospi, ¿qué más? Hola, Rubén. Excelente charla. Una pregunta, no sé si yo entendí mal, pero entendí que el riesgo en sordera para presentar estos déficits cognitivos es casi un 60% versus que con un déficit visual es de un 44%, o sea, es más probable presentar una demencia estando sordo que ciego, o con un déficit pues auditivo que... Entiendo. En realidad, estudios donde se evalúan los dos déficits sensoriales, solo encontré 3. Pero este es el estudio, el resultado producto de donde se evalúan los dos al mismo tiempo. En este, sí, se encuentra que parece ser que es más el riesgo por la pérdida visual que por la pérdida auditiva. En los otros que yo encontré, se encontraba que era un poco mayor la auditiva que la visual, pero el resultado era poco preciso. En realidad eso si uno mira, Rubén, los dos estudios que hay son estudios transversales, es decir, que son poco certeros, van a ser poco confiables. No encontré ningún estudio observacional prospectivo para que sea más confiable. Yo dudaría de que esto sea totalmente, de que pues, el uno sea mayor que el otro, lo dudaría. Correcto, doctor Henry. O sea que pues, lo importante sería decir que ambos parecen ser un factor de riesgo significativo. Sí, no, o sea, la pérdida auditiva ya lo tienen claramente establecido. La pérdida auditiva ya se tiene claramente establecida. Lo que pasa es que lo de la pérdida visual es lo nuevo que está saliendo. Sí, la pérdida auditiva ya, incluso se sabe cómo, si yo hago la rehabilitación auditiva, puedo disminuir el riesgo. Perfecto. Doctor Pedro Luis Cárdenas está levantando la mano, neurooftalmólogo. Doctor Tello, buenos días a todos y al doctor Porra, muchas gracias por la conferencia tan interesante. Yo quería hacer el comentario, no sé si el doctor Tello recuerda o el doctor Galvis, 2 o 3 años atrás hicimos como un preámbulo de estudios sobre el electroretinograma como un biomarcador para detectar pacientes que estaban empezando con enfermedades de Alzheimer, teniendo en cuenta, digamos, el papel de dopamina en fotorreceptores y en las células bipolares de la retina. Entonces, no sé si hay alguna experiencia o el doctor tiene conocimiento de esto. Doctor, sí hay varios estudios ya tratando de identificarlo como un biomarcador, la lectura de la retina, no solamente la lectura de la retina, es que, perdóneme, pero como no soy experto temático ahí en la parte de oftalmología, pero sí los invito, fácilmente lo pueden encontrar, hay una revisión, un metaanálisis que salió hace poquito. Sí, yo lo encontré
donde simplemente es poner retina y demencia y le ponen los filtros de ¿qué? Revisión sistemática y metaanálisis y sale fácilmente. Y ellos apuntan no solamente el grosor de la retina, sino otros aspectos, perdón que como no soy experto temático, pero otros aspectos a mirar, pero todavía no ha sido aprobado, ¿no? Nosotros sí tenemos Ok, biomarcadores, podemos utilizar, que ya la sí, Asociación Neurológica Americana los tiene dentro de los criterios diagnósticos, ¿no? Pero no la lectura de retina todavía. sí, hay estudios, pero muy prematuros, digámoslo así, sobre el papel de la onda B del electroretinograma que identifica capas intermedias y células bipolares, como si en pacientes con Alzheimer incipiente, esta onda B esté disminuida en amplitud. También el papel del electroculograma que mide las sacadas. Se han evaluado las sacadas del electroculograma, digamos, para detectar también pacientes con enfermedad de Alzheimer prematura. Quería finalmente comentar que en nuestra consulta llegan muchos pacientes con trastornos cognitivos de toda índole, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, problemas vasculares, problemas neurodegenerativos, sobre todo Parkinson y Alzheimer. Y es el papel de nosotros como oftalmólogos detectar estos pacientes que muchas veces pueden tener niveles de visión muy buenos, 20/20, y simplemente les damos una palmadita en el hombro diciendo que todo está bien, pero estos pacientes tienen un daño en el procesamiento de la información visual, que muchas veces hay que ahondar un poco más con solicitud de estudios complementarios. Entre esos el electroretinograma o, por ejemplo, evaluaciones neuropsicológicas, para luego decidir un manejo temprano de las situaciones que puedan estar, digamos, favoreciendo el desarrollo de esta entidad. Eso es lo que quería comentar, doctor. Bien. Muchas gracias. Ya que lo mencionan, yo sí tengo casos de pacientes con deterioro neurocognitivo que de pronto ya por su nivel de deterioro, su estadio de pronto ya moderado o incluso avanzado, pregunto, ¿no serían candidatos al procedimiento, a la corrección de la catarata? Pensando que de pronto ya, si bien no podría generar una prevención secundaria o primaria, sí una prevención de pronto terciaria. Eso no está estudiado, ¿no? Pero Sí, se me ocurre. correcto. Yo creo que sí. Esa Yo es una... tengo, Doctor yo Galvez. tengo la experiencia, yo tengo la experiencia de pacientes como 2 o 3 de Ecopetrol que ya están bastante perdiditos y vienen con acompañante, tienen su catarata que le limita eh, hasta su hábito de alimentación. Los pacientes se operan y los mismos familiares le dicen, doctor, el cambio que mi mamá o mi papá ha tenido es impresionante, ya se defiende, ya se volvió otra personita muy distinta. Eh, Entonces, y eh, la otra pregunta que quisiera decirle al doctor Henry es, ¿nos puede comentar algo el deterioro neurocognitivo o la demencia con respecto al sueño, el que duerme bien, el que duerme mal, o tiene algo que ver? sí, sí, para la primera parte, doctor Tello, que eso lo estábamos hablando, buscando ideas para de pronto desarrollar. Lo que sí no, lo que yo veo que también hay un vacío de información es coger los pacientes ya con diagnóstico de deterioro cognitivo, con diagnóstico de demencia y hacer el procedimiento de la corrección de la catarata para ver si eso influye en el curso de la enfermedad, ¿no? Que sería una prevención terciaria, pero pudiese de pronto servir. Ahora, en cuanto al sueño, sí, doctor, claro, el sueño está muy estudiado como un factor, el insomnio y todo tipo de insomnio, como un factor de riesgo para deterioro neurocognitivo. Parece ser, hay estudios donde se ve como el depósito de beta amiloide, que es parte de la fisiopatología de la enfermedad, se pudiese como disminuir ese depósito, como si en la limpieza del cerebrito, de toda la masa, de la masa cerebral, el depósito del beta amiloide parece ser que se disminuye es precisamente durante las horas de sueño. Entonces, cuando la persona tiene su presión de las horas de sueño, pues parece ser, sea por la causa que sea depresión, ansiedad, apnea, parece ser que influye. Y también el uso de fármacos para dormir, ¿no? Principalmente las benzodiazepinas, lo que es el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, se han identificado claramente como también algunos factores, como factores de riesgo, pero parece ser que reversibles, ¿no?
sí tener una calidad buena de sueño parece que influye. Un comentario, doctor. A veces es mejor la calidad del sueño que la cantidad de sueño, porque Sí, hay personas que dormimos, por lo menos yo no duermo más de 5 horas, pero yo me profundizo y me levanto de una. sí, Pero hay claro que sí. personas que están en la cama 7 horas dando vueltas y nunca Sí. duermen bien. Claro, es Entonces que también hay que tener en cuenta ese factor. cuando tenemos Gracias, pacientes, gracias. cuando tenemos pacientes por insomnio, el insomnio por definición debe generar cierto malestar, ¿no? Si uno no tiene malestar y si se siente satisfecho con las pocas horas de sueño que tiene, pues no hay inconveniente. Al fin y al cabo, doctor Virgilio, con la edad dormimos menos, ¿no? En la medida que uno envejece, las horas de sueño van disminuyendo y se aumentan las siesticas, ¿no? Ve que uno ahí queda dormidito. Pero la siestica sirve. Sí, 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 claro. Doctor Henry, muchísimas gracias. Yo creo que sin duda, como mencionábamos en una reunión previa, aunque es un tema totalmente nuevo para nosotros, despierta definitivamente interés y llama la atención desde el punto de vista científico e investigativo. Ya hay varias ideas por ahí rondando. Entonces, el paso a seguir es que sin duda hay que aterrizarlas y ver cómo llevamos a cabo proyectos en esta área. Entonces le agradezco mucho su presentación excelente y estaremos contactándolo y con los colegas que estén interesados para ver cómo vamos diseñando y aterrizando posibilidades de estudios. Y ya hemos mencionado varios que están muy interesantes. Listo, doctor Tello. Muchas gracias por la invitación. Perdónenlo poco, pero espero que haya sido adecuado. Estuvo simplemente excelente. Muchas Vale. gracias, doctor. Este tema es Muy nuevo, amable. ¿no? Como se Sí, dan cuenta, un poquito de estudios es nuevo, pero me parece a mí también sumamente interesante. sí, de acuerdo. Y esta actividad interdisciplinaria es excelente. Entonces, feliz día para todos y de nuevo muchas gracias, doctor Henry. Muy Bueno, amable. chao, doctor Tello. Hasta Chao, luego, chao. doctores. Que tengan un buen día. Hasta luego Chao, todos. Henry, gracias. Chao, Chao. chao. Chao.